el amor más fuerte que el exilio, más fuerte que la muerte, el filtro que une para siempre, las declaraciones inflamadas de los caballeros, las largas quejas de los enamorados sacrificados, diciendo, mi muerte os provocará tal dolor, añadido a vuestra gran languidez, que nunca más os podéis curar. Gime Isolda separada de su Tristán. Se dice que cierta Edad Media habría celebrado la pasión, ese sentimiento mortal pero sublime. No tan rápido, la época no era tan romántica, y el amor realmente no era tan cortés, salvo el adulterio. De hecho, el cristianismo vino a dar una vuelta de tuerca suplementaria a la pesada tapa que habían puesto los últimos romanos sobre la pareja casada. Y la carne se volvió pecado. De las costumbres de la Edad Media se destacan dos imágenes, la de un mundo feudal, brutal, viril, conquistador, en el que las mujeres son víctimas, y la del amor cortés, el bello trovador inclinado ante su apuesta señora, a quien idealiza, pero no toca. Dos estereotipos aparentemente contradictorios, pero no lo son. La violencia guerrera del feudalismo medieval coexiste muy bien en la literatura con la exaltación de la femineidad, la castidad y la pasión propia del amor cortés. Por otra parte, se encontraría una dicotomía similar en la civilización japonesa en épocas de los samuráis. Pero la historia de la Edad Media y particularmente el amor cortés fueron objeto de muchas deformaciones y muchos mitos, inventados sobre todo por los románticos que modelaron nuestra sensibilidad. Georges Duby, gran medievalista, a menudo se hace esta pregunta: ¿realmente existió el amor cortés o no fue más que una fantasía? Lo que sabemos de las costumbres de la época es bastante diferente y no va en sentido de una práctica cortés entre hombres y mujeres. Jean-Charles Huguet, por su parte, ha escrito un buen libro sobre el amor descortés. Tras la caída del Imperio Romano vienen los bárbaros, francos, visigodos y otros ostrogodos, que realmente no son unos tiernos. Al convertirse al cristianismo, adhieren a esta nueva moral puritana que hace reinar el orden sexual. La cristianización de las costumbres fue muy lenta. La internalización de las concepciones de la Iglesia en las mentalidades y las prácticas fue un trabajo de siglos, sobre la base de los escritos de Giorgio de Tours, uno de los grandes cronistas de la Galia. A menudo se insistió en el carácter salvaje del primer período de la Edad Media, lo que no era totalmente falso. En esos tiempos, en la época merovingia, la poligamia, que ya casi no existía en Roma, todavía era practicada por la aristocracia bárbara. Cantidad de escándalos ocurrieron al respecto alrededor de Lotario o Roberto el Piadoso en las cercanías del año 1000. Estamos muy poco informados sobre las prácticas de los campesinos, que constituían, sin embargo, el 90% de la sociedad. En todo caso, para los nobles, el matrimonio era de conveniencia, vale decir, arreglado por el rey, el primer casamentero que conservaba su dominio sobre la nobleza prodigándole favores, tierras y dotes. Georges Duby, por ejemplo, contó cómo Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra se aseguraron el juramento de fidelidad de Guillermo el Mariscal, un señor que fue uno de sus principales guerreros y consejeros. Lo hicieron casarse con mujeres pertenecientes a un rango más elevado, lo que le daba prestigio. En el interior de la familia eran los ancianos los que orquestaban el matrimonio. Además, este era un contrato civil firmado entre un notario y era limitado a la Europa meridional. A partir del siglo XII, la Iglesia va a extender poco a poco su poder sobre el matrimonio, lo instituye como sacramento, pero no lo será realmente sino en el siglo XV, cuando se lo celebrará en el interior de una iglesia y ya no delante. La Iglesia también impone su modelo,
la indisolubilidad de los lazos y la monogamia. De este modo, otorga a los esposos más libertades que las que tenían hasta entonces, ya que el matrimonio cristiano reclama el consentimiento de cada uno de los esposos, lo que no ocurría antes cuando el rey ordenaba quién se casaba con quién. No solo el consentimiento del marido, que puede oponerse al poder del monarca o de su familia, sino también el consentimiento de la mujer, lo que no es moco de pavo. Comparado con las prácticas del mundo greco-romano, no olvidemos que en la democracia ateniense las mujeres no tenían ningún derecho. El cristianismo, en cierto sentido, hizo progresar el estatus de la mujer mediante esa idea revolucionaria del consentimiento mutuo. ¿Hasta qué punto? El año 1215 marcó profundamente la psicología y la cultura de Occidente. Ese año se decreta la obligación para todos los cristianos de ambos sexos, a partir de los 14 años, de confesarse por lo menos una vez al año, lo que va a desembocar en la comunión pascual y el examen de conciencia, base de nuestra introspección y el psicoanálisis. Fue también en el año 1215 cuando el Cuarto Concilio de Letrán, al reunir a los obispos cristianos romanos bajo la autoridad del Papa, torna obligatorias las amonestaciones un mes antes del matrimonio. El objetivo es impedir la consanguinidad. Originalmente, la prohibición se extendía hasta la 7ª generación, pero en una sociedad más o menos endógama no era realista, y se contentaron con imponerla hasta la 4ª generación. Para la Iglesia es un medio de control, pero al mismo tiempo las amonestaciones dan a los futuros casados la posibilidad de hacer anular el matrimonio. En consecuencia, para ellos es una ocasión de conquistar cierta independencia. Muy explícitamente, la Iglesia quiere contrarrestar el poder del linaje y el peso de las familias. Pero el matrimonio cristiano es indisoluble. No hay divorcio, contrariamente a los romanos. Entonces se refugian en el adulterio. Eso es precisamente lo que refleja la literatura cortés, que florece en ese momento. En realidad, ¿de qué habla ella? De jóvenes caballeros que hacen todo para apoderarse de la mujer del otro. En esta concepción, el himeneo se desarrolla siempre fuera del matrimonio y el adulterio. Tristán e Isolda es adulterio. Guinevere y Lancelot es adulterio. El amor cortés es adulterio y tal vez reprimida, hipótesis que se ha planteado también la homosexualidad. Y así es, queridos medievales, que nos despedimos. La bruja Tefi, en edición Bemol Alfar, quien les habla, en locución.